Señor de la Guerra Inmortal capítulo 21 Delicia. Mientras Oliver y los demás se pasaban toda la tarde tirando todos los cadáveres de zombies por las ventanas del segundo piso, se asombraron al ver pájaros que vomitaban fuego volando por el aire. Parecían petirrojos pero eran del tamaño de águilas calvas. Sin embargo, este no fue el hecho más sorprendente porque vieron que los humanos en el suelo estaban cazando a los pájaros que escupen fuego. Luchando contra los pájaros, el grupo de humanos pudo conjurar picos de tierra desde el suelo y los lanzó alto, apuntando a los pájaros en el aire. Mientras tanto, cuando el pájaro contraatacó arrojando llamas sobre el grupo humano, una cúpula semitranslúcida apareció de repente, protegiéndolos de las llamas ardientes. Había sido tan interesante que todos se olvidaron de deshacerse de los cuerpos y, en cambio, observaron la pelea con curiosidad. La pelea terminó poco después y el grupo de humanos desapareció. Pero su lucha dejó un gran impacto en todos, mostrando claramente que había esperanza para que la humanidad sobreviviera a este apocalipsis. Sin embargo, cuando Jack vio la pelea, su interés se centró automáticamente en las habilidades utilizadas por los luchadores que en los propios humanos. Eran poderosos y claramente excedían las normas humanas. Como tal, Jack pudo convencer a su pequeño grupo de seguidores leales de que recogieran las armas fabricadas con los cuernos de rata para salir a cazar de noche. Todos ellos estaban ansiosos por volverse más fuertes, pero el plan de Jack no era el mismo que les contó a sus seguidores. Pero eso fue solo algo que los tres fieles seguidores notaron demasiado tarde. Andando de puntillas para salir de la cafetería, se apresuraron a través del vestíbulo de entrada y subieron las escaleras. Cuando llegaron al segundo piso, incluso Jack no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Sin embargo, eso no era algo que pudiera revelar frente a los demás. El corredor derecho debería tener algunos zombies más que el del frente. Así que primero despejemos el que está en el frente. Cuando habían despejado el pasillo en el segundo piso antes, el corredor derecho había sido el más fácil de sellar rápidamente. Como tal, el corredor delantero era la mejor opción por ahora. Con eso en mente, Jack se adelantó, fingiendo su confianza, solo para detenerse en seco cuando llegó a la puerta automática. Mirando hacia atrás a los miembros de su equipo, sugirió: primero matemos uno cada uno. Así, podemos probar si mi teoría sobre la primera muerte es correcta. Para hacerlo, quería abrir la puerta lo suficiente para dejar pasar a 4 zombies para que cada uno de ellos matara. Si ustedes hacen una conmoción más lejos, puedo esconderme detrás de la esquina y cerrar la puerta una vez que 4 zombies pasen por esta puerta. Chicos, confío en ustedes. Dime cuándo pasa el cuarto porque no podré echar un vistazo. Jack sabía que la táctica era bastante arriesgada, pero las recompensas serían mucho mayores. Y ya no había tiempo que perder. Dylan obviamente estaba entrenando tanto a Oliver como a Ailey para fortalecerlos y convertirlos en sus ayudantes. Y Jack no quería perder su sueño antes de que tomara forma. Por lo tanto, Jack modificó su plan y decidió tomar a otros bajo su protección. Una vez que todos estuvieron listos, ignoró el miedo de los demás y presionó el botón de emergencia, liberando el sello de la puerta automática. Después, solo pudo echar un vistazo al corredor antes de regresar corriendo para esconderse detrás de la esquina. Oigan, basura podrida y fea, estoy aquí. Gritó uno de los jóvenes seguidores, atrayendo a los zombies en dirección a la puerta que se había abierto de repente. Soy fresco y sabroso, ven aquí. Otro de los seguidores de Jack gritó con voz temblorosa. Mientras tanto, el tercero permaneció en silencio, mirando atentamente la situación que se avecinaba. Varios zombies se acercaron a la puerta, y el silencioso seguidor levantó la mano indicando que pasaba el primer zombie. Apenas 2 segundos después, agitó la mano hacia abajo, indicándole a Jack que se moviera. Con una estadística de agilidad de 1,5, Jack salió disparado por la esquina y empujó al zombie que entró por la puerta. A través de esto, los otros zombies también fueron bloqueados, y Jack instantáneamente saltó hacia el botón rojo de emergencia, el cual presionó en un instante. Después, se vio obligado a confiar en que la puerta se cerraría cuando los zombies se abalanzaran sobre él. Saltando hacia atrás, Jack vio que un total de 5 zombies habían logrado entrar por la puerta antes de que comenzara a cerrarse. Esto no fue como estaba planeado, pero aún así está bien. Esquivando las manos del zombie y su cara podrida, alcanzó a los otros 3 seguidores. Estaban asustados, pero rápidamente sintieron que la velocidad del zombie no era demasiado rápida para que pudieran hacer algo. Jack les dijo claramente cómo debían moverse y cuál era la forma más fácil de matarlos.
Confiando en él con todo su corazón, siguieron sus instrucciones. Mientras tanto, Jack simplemente estaba usando su gran agilidad para disparar hacia un zombie antes de perforar el cuerno en su cabeza. Antes estaba cagado de miedo de encontrarse con zombies y luchar contra ellos. Daba miedo pensar que un solo rasguño de un zombie sería suficiente para convertirlo en uno de ellos. Pero cuando notó que su velocidad de movimiento era mucho más alta que la de los zombies, cobró confianza. En este momento, solo la codicia era aparente en su mente. La codicia de hacerse más fuerte por todos los medios. Esta codicia le permitió matar al zombie frente a él con la daga de cuerno de rata que había fabricado. Fue mucho más fácil de lo esperado, y su rostro brillaba de emoción. Su sonrisa se amplió cuando vio que un cristal de esencia gris apareció aparentemente de la nada. Lo único que Jack pudo sentir fue una corriente de energía que fue drenada del zombie. Probablemente fue la fuente de energía que creó el cristal de habilidad. Notó que los demás luchaban por matar a sus oponentes. Pero antes de que pudiera acudir en su ayuda, el cristal de habilidad se derrumbó en la mano de Jack. Sin mirar la notificación que apareció frente a él, siguió adelante y mató al zombie para obtener su cristal de habilidad. Después, sus ojos brillaron intensamente cuando comenzó a perforar los puntos vitales de los otros zombies para herirlos gravemente. Sus movimientos eran extremadamente rápidos, y era casi como si hubiera sido liberado de los grilletes que lo retenían. Una sensación de euforia recorrió su cuerpo, que era su primera experiencia de matar a un monstruo en su vida, pero sabía que rápidamente se volvería adictivo. Le hizo sentir confianza al sentir que el poder se filtraba en sus músculos y huesos como nunca antes. La vida y la muerte estaban en sus manos y podía cambiar el destino de quienes lo rodeaban. Sin embargo, se abstuvo de matar a los otros zombies, porque primero tenían que obtener un cristal de habilidad. Sin embargo, cuando la batalla terminó y los demás mataron a su primer oponente, Jack ya no pudo sonreír. En cambio, sintió que algo era extraño ya que el sonido de los zombies gruñendo todavía era alto y claro. Por lo tanto, su cabeza se volvió hacia el corredor, y un ceño fruncido apareció en todo su rostro instantáneamente. Vio que la cabeza de un zombie estaba atrapada entre la puerta automática. No podía cerrarse debido a la cabeza, y solo unos segundos después, varios brazos de zombies se colaron por el hueco de la puerta. La puerta comenzó a traquetear y el temblor se intensificó a medida que más y más zombies comenzaban a empujarse contra la puerta. Fue en ese momento cuando Jack se dio cuenta de que su plan no había sido del todo infalible. Sin embargo, en lugar de huir en un instante, miró los cristales de habilidad grisáceos en las manos de sus leales seguidores y un brillo oscuro apareció en sus ojos. Un plan malvado formó su cabeza, y para lograr todo lo que quería, su fuerza individual tenía que ser mucho más alta que ahora. Como tal, tomó la decisión más racional de su vida. Se deshizo de un equipaje innecesario. Oh, parece que fuiste arañado por uno de los zombies, lo siento, pero puedes morir. Las palabras de Jack resonaron junto a los tres seguidores, quienes miraron a Jack al unísono. Habían sido extremadamente cuidadosos mientras luchaban contra sus oponentes. Por lo tanto, los tres estaban bastante seguros de que no habían sido arañados. Sin embargo, Jack ya había arremetido con la daga de cuerno de rata, atravesando al primer seguidor mientras la sangre caliente salpicaba los alrededores. ¿Pero por qué? ¿Estoy ileso? En el momento en que la daga atravesó a su primer seguidor leal, los ojos de Jack brillaron intensamente. La sangre salpicó su rostro, solo para que su expresión maníaca se iluminara aún más. Para todos los que vieron esto, fue como si un demonio se hubiera desatado dentro de Jack. Pero no podía importarle menos lo que los demás pensaran de él mientras empujaba al joven moribundo hacia el otro seguidor, quien miraba a Jack con incredulidad y miedo. Sin embargo, Jack ya se había vuelto hacia el hombre silencioso de su grupo con una amplia y malvada sonrisa en su rostro. Usando su velocidad que había aumentado aún más, perforó la hoja de la daga a través de la garganta del joven y la sacó sin piedad un momento después. Tan pronto como sacó la daga para atacar al tercero, escuchó un gruñido a su lado. El último seguidor vivo había sido mordido por el camarada que había matado con su daga y lo había convertido en un zombi. Aparentemente, cuando Jack mató a su primera víctima, la sangre y la carne podrida adherida a la hoja de la daga provocaron una zombificación acelerada. Apartando a su antiguo camarada y amigo, la desesperación llenó los ojos del último seguidor mientras saltaba del suelo antes de correr hacia las escaleras. Impulsado por la desesperación por salvarse, corrió mucho más rápido que nunca. Sin embargo, esto no era algo que a Jack le importara.
Simplemente estaba mirando esto con una leve sonrisa en su rostro mientras recogía con calma el cristal de habilidad del hombre que acababa de matar. Parece que matar es mucho más fácil de lo esperado. ¿Por qué le tenía tanto miedo antes? Murmuró, antes de atravesar con su daga a la cabeza del joven, que se había convertido en un zombi. Después, también recogió su cristal de habilidad. Sosteniendo dos de ellos en sus manos, no pudo evitar sonreír antes de murmurar, es una pena que tengan un requisito para ser aprendido, pero déjame arreglar eso más tarde y por ahora debería borrar toda la evidencia y todo parece un accidente, de cualquier manera y estábamos demasiado emocionados para salir a cazar y sí, eso es él. Con una sonrisa vil en su rostro, sostuvo los tres cristales de habilidad con fuerza, mientras movía la daga en su otra mano. Después, bajó corriendo las escaleras siguiendo al último de sus seguidores, que había sido mordido en la pierna. Quizá debería haberles disparado. Eso habría hecho todo mucho más fácil. Se quejó para sí mismo y se dio cuenta de que había llegado a la cafetería. Esto le decía claramente que no tenía tiempo que perder. En el momento en que su último fiel seguidor llegara a la cafetería, las cosas se pondrían más difíciles. Por lo tanto, con un movimiento rápido, guardó los dos cristales de habilidad. Se detuvo en seco, desenfundó el arma que siempre llevaba consigo, antes de apuntar al joven. Ayuda. Ayúdame por favor. Está loco. La voz del hombre resonó por todo el primer piso, despertando a los supervivientes, que habían estado profundamente dormidos en la cafetería. Dylan, que había estado durmiendo ligeramente, saltó del suelo, todo rastro de somnolencia desapareció de sus ojos al escuchar el grito desesperado de ayuda. Con un vistazo rápido, pudo darse cuenta de que Jack y sus seguidores habían desaparecido. Esto fue suficiente para que su cerebro le disparara fuertes alarmas de lo que debe haber sucedido. También era bastante fácil entender que los muebles frente a la cafetería habían sido movidos. ¿Cómo podría no escuchar esto? Se preguntó por un momento, solo para ser distraído por un sonido inesperado. Estallido. Un disparo resonó en la cafetería, seguido de un ruido sordo. Mientras miraba en la dirección del ruido, las puertas de la cafetería se abrieron cuando un cadáver cayó a través de ellas. La sangre se filtraba por el orificio de bala en el cuello del joven, quien trató de hablar pero solo logró pronunciar algunas palabras incomprensibles mientras la sangre salía de su boca. Sus ojos se volvieron sin vida y se cayó. Sin embargo, el horror que se desarrolló frente a todos aún no había terminado cuando Jack emergió por encima del joven que yacía en el suelo antes de dispararle 2 veces en la cabeza. En este momento, todos podían ver el rostro ensangrentado de Jack que brillaba con un deleite perverso. Fue solo un momento después que recordó dónde estaba. Su expresión cambió de inmediato, mientras soltaba, fue mordido, tenía que salvarlos a ustedes. Su voz no sonaba asustada, en absoluto, y cada palabra que decía era firme. Si no hubiera sido por el deleite en el rostro de Jack hace un momento, podría haber engañado a la mayoría de los supervivientes para que le creyeran. Pero en este momento, todos lo miraban con miedo, y su confianza anterior en Jack se desvaneció cuando comenzaron a dudar de lo que estaba pasando. ¿De verdad estaba diciendo la verdad o había algo más? ¿Dónde están los otros dos? Ailee preguntó dudosa. Todavía estaba sorprendida por lo que acababa de ver, pero de alguna manera, su instinto le dijo que aún no había terminado. Murieron después de que matáramos a algunos zombies para obtener nuestras primeras habilidades. Jack dijo apresuradamente y miró hacia atrás antes de agregar. La puerta del corredor delantero en el segundo piso ya no puede cerrarse. La cabeza de un zombie estaba atrapada en él, y creo que los zombies la romperán pronto. Cambiando de tema lo más rápido posible, Jack pudo aprovechar el miedo de algunos supervivientes para desviarlos. Miraron detrás de él y suspiraron aliviados cuando vieron que no había ni un solo zombie en los pequeños pasillos que pudiera haberlos seguido. Ley, primero movamos los muebles y Viane comenzó a tartamudear, y todo su cuerpo temblaba mientras miraba el cadáver del joven. Ella había estado hablando con él no hace mucho, y solo dejó de hablar cuando fue interrumpida. Si lo miro, ¿realmente veré un rasguño o una mordedura? Dylan preguntó de repente, ignorando la preocupación de Viane. Al final, Dylan estaba bien teniendo idiotas a su alrededor, pero Jack claramente cruzó la línea en este momento. Su codicia y su hambre de poder se desvanecían de él y era bastante obvio lo que les había hecho a los otros hombres que lo habían seguido. Al menos, fue capaz de sentirlo con bastante claridad. Por eso se acercó al cadáver del joven con la lanza de piedra reforzada en la mano. Jack se había alejado un paso del cadáver unos segundos antes.
Pero cuando vio a Dylan acercándose al cadáver después de declarar su intención de inspeccionarlo, Jack instintivamente se movió hacia el cadáver. Su mente estaba traqueteando y estaba tratando de encontrar una salida a la situación problemática que se desarrollaba frente a él. Maldito bastardo. Casi lo hago. Jack solo podía pensar con frustración. En este momento, la habilidad que ató se desató por completo cuando un brillo de color carmesí emergió en sus ojos. Sed de sangre nivel 0. El anfitrión está encantado con la vista de la sangre y recibe mejoras adicionales al matar. Cuantos más seres mate el anfitrión, más fuerte será la mejora. Efecto pasivo. Mejora adicional que se activa cuando el anfitrión siente la ira abrumadora hacia un ser específico. 20% de incremento en todas las estadísticas. Efecto secundario. Incapaz de ocultar sus emociones, se enfurece fácilmente. Levantando la Glock 18, Jack apuntó a Dylan, su dedo índice sujetando ligeramente el gatillo. Tuve suficiente de ti, solo vete a la mierda. Gruñó, apretando el gatillo sin dudarlo. Estallido. Solo un momento después, Dylan recibió un disparo y el mundo entero se oscureció. Los ojos de Dylan se abrieron cuando vio el brillo carmesí en los ojos de Jack. Pero antes de que pudiera moverse, la habitación comenzó a girar frente a él mientras la sangre salpicaba el suelo. Estallido. Jack le disparó sin dudarlo y tenía una leve sonrisa de satisfacción en su rostro. La bala atravesó su piel y carne, entrando en su pecho. Había sido un movimiento tan impactante e inesperado de Jack que Dylan se tomó un momento para procesar que le habían disparado. Sus manos apretaron su pecho y vio sus dedos empapados en su propia sangre. Con los ojos muy abiertos, miró fijamente su mano y luego su pecho antes de que sus piernas cedieran mientras se desplomaba en el suelo. Su vista se nubló y apenas podía mantener los ojos abiertos, tratando de no caer inconsciente. Fue realmente inesperado que Jack le disparara, mientras todos los demás presenciaban la situación. Incluso Ailey y Oliver no pudieron evitar congelarse en el lugar, mientras Sarah jadeaba en estado de shock. Todos miraban a Jack con incredulidad, mirando la forma en que sonreía después de cometer el crimen que sucedió justo enfrente de ellos. Todos ellos tenían demasiado miedo de enfrentarse a Jack, quien disfrutaba del miedo que le tenían. Nadie restringió su movimiento, lo que le permitió acercarse a Dylan. La vil emoción se extendió por todo su rostro. Eso se siente bien, finalmente. Ya era hora de que descubras quién es el líder aquí. Podrías haber vivido un poco más, pero tenías que entrometerte en mis asuntos, ¿no es así? Jack sabía que Dylan no podría responder correctamente. Supuso que el pulmón de Dylan estaba herido, pero eso no era algo que Jack pudiera decir con certeza. De todos modos, no importaba, porque Dylan estaba destinado a morir. De pie frente a Dylan, Jack sonrió brillantemente mientras levantaba la pierna antes de empujarla con fuerza en el estómago de Dylan, quien ni siquiera podía gritar de dolor. El aire fue eliminado de sus pulmones y Dylan solo podía jadear por aire. Por el rabillo del ojo vio el registro del anciano y la estadística de salud que disminuyó a un ritmo rápido. Como tal, instintivamente usó algunos puntos de estado para aumentar su estadística de salud a 4. El dolor en su pecho era demasiado alto para mirar la notificación que apareció en el momento en que alcanzó una estadística de salud de 4 puntos. Solo estaba haciendo todo lo posible para sobrevivir. Con su supervivencia en juego, usó su habilidad de origen regeneración para drenarlo de una unidad de maná. Pero esto apenas le dio la energía necesaria para mover su brazo y agarrar el tobillo de Jack. Usando su estadística de fuerza de 1,8, Dylan trató de aplastar el tobillo de Jack, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Enojado por el intento de Dylan, Jack simplemente pateó de nuevo, liberándose antes de apuntar con el arma directamente a la cara de Dylan. Era extraño, Dylan podía decir claramente que la bala no había atravesado profundamente su pecho. No obstante, se sintió extremadamente débil, ya que la sangre fresca brotó del agujero de bala. Mirando directamente a la cara de Jack que estaba llena de odio, Dylan supo que no dudaría en disparar de nuevo. Se siente tan bien verte luchando desesperadamente por tu vida. Realmente eres el mejor, Dylan, el mejor. Estás sangrando como el cerdo que eres, qué hermosa vista. Estaba disfrutando de la tortura que lo hizo sentir tan bien que se olvidó del mundo que lo rodeaba. Nada más que su deseo de torturar y finalmente matar a Dylan le importaba en este mismo momento. Como tal, una vez que tuvo suficiente, los ojos de Jack se volvieron fríos antes de gruñir con una voz helada que desbordaba su intención de matar a Dylan. Pero ahora, quiero ver una foto diferente de ti, un cerdo muerto. Morir.
gritando la última palabra con todo su odio acumulado por el joven, que había causado mucha más interrupción en todos sus planes que todos los demás presentes juntos. Jack movió su dedo índice alrededor del gatillo de su arma y la apretó. Estallido. Justo cuando Jack terminó de hablar, se disparó una bala. El ruido del disparo reverberó por toda la cafetería, llegando a los oídos de todos, solo para que un silencio inquietante impregnara el aire. Fue solo cuando el sonido de un cuerpo colapsando al suelo con un ruido sordo resonó a través de la cafetería que uno pudo escuchar los intentos desesperados de alguien por recuperar el aliento. El tiempo parecía haberse ralentizado en los últimos momentos, pero lo que todos habían visto claramente era una bala que atravesaba la cabeza de Jack, antes de que cayera al suelo, muerto. Los ojos de más de 10 supervivientes se movieron hacia la dirección desde la que se había disparado la bala y vieron a Ailee parada allí, sosteniendo la otra pistola. Le había disparado a Jack antes de que él pudiera dispararle a Dylan. Sus piernas temblaban antes de ceder cuando su mente registró que acababa de matar a un humano. Incluso si apretar el gatillo era exactamente lo mismo que disparar a zombies y disparar a un humano, en este momento, se sentía como si una sombra oscura se cerniera sobre su corazón y tratara de arrastrarla hacia un pozo sin fondo. Un momento después, ella simplemente comenzó a llorar cuando su agarre alrededor de la Glock se aflojó. El arma clamó contra el suelo mientras ella continuaba gimiendo. Mientras tanto, todos los demás seguían congelados, mirando el cadáver del hombre al que le habían confiado sus vidas. Por otro lado, Dylan sintió que el dolor en su pecho empeoró cuando comenzó a retorcerse de dolor. Sus gritos de agonía y ayuda sacaron a varios supervivientes de su trance. Se dieron cuenta de que Dylan aún no estaba muerto, y mirando su condición, todavía le quedaba algo de tiempo antes de que sucumbiera a sus heridas. Superando su conmoción inicial por la espantosa situación que acababa de ocurrir, dos mujeres de unos 50 años se miraron antes de asentir con la cabeza al unísono. A diferencia de la mayoría de los otros supervivientes, las dos mujeres eran enfermeras veteranas. Habían visto muchas más muertes y sangre que la mayoría de la gente aquí. Como tal, incluso si la situación dada era horrible, pudieron mantener la calma. Tenemos que detener la hemorragia. Una de las mujeres mayores exclamó apresuradamente, acercándose a Dylan con pasos rápidos. Rara vez se encontraron con muchos pacientes que recibieron disparos, ya que el hospital de la ladera de la montaña Ryan estaba justo al lado de una montaña y un bosque. Y aunque era raro tratar a alguien con una herida de bala, una o dos veces los cazadores disparaban accidentalmente a los excursionistas mientras disparaban a otros animales. Además, había algunas pandillas en Ryan y las ciudades circundantes, con algunas peleas que estallaban de vez en cuando. Como tal, sabían más o menos qué hacer. Presionando su mano sobre el orificio de la bala, la anciana rápidamente notó que necesitaba ejercer más presión sobre la herida para detener el sangrado. Como tal, cambió su postura y usó sus rodillas en lugar de sus manos. Incluso se inclinó hacia adelante, usando toda su fuerza. En este momento, se escuchó un crujido cuando una de las costillas de Dylan cedió. Sin embargo, eso no era algo que le importara a la enfermera en este momento. Incluso si Dylan no les tenía mucho cariño, lo necesitaban, ahora más que nunca. Ya que estaba muerto, los 3 leales seguidores de él habían sido asesinados, y si las palabras de Jack habían sido ciertas, el corredor delantero en el segundo piso estaba destinado a abrirse, liberando más zombies. No mueras. Mientras una enfermera intentaba detener la hemorragia con todas sus fuerzas y peso, la otra arrebató el arma que Jack había dejado caer al suelo antes de retirar el cargador. Tomando una bala en su mano, la examinó durante unos segundos antes de inclinar la cabeza. ¿Deberían estar hechos de una aleación de cobre y zinc? Era obvio que no estaba segura de la respuesta, y lo único que sabía era que la bala no estaba hecha de plomo. Por lo tanto, fue un pequeño éxito. Las balas de plomo eran mucho más tóxicas que las de otros metales o aleaciones. Solo tiene un agujero de bala, ¿verdad? Eso significa que la bala todavía está dentro de él, pero eso debería estar bien si estoy en lo correcto con mi suposición. Debido a los eventos que ocurrieron hace unos momentos, la enfermera obviamente estaba abrumada. Sin embargo, hizo todo lo posible para ayudar a su compañero de cualquier manera posible. Después de que la enfermera mayor usara su rodilla para bloquear el orificio de la bala, el sangrado se detuvo y el charco de sangre en el suelo alrededor de Dylan no aumentó. Como tal, supusieron que solo había una bala dentro de su cuerpo. Mover y bala y Dylan apenas podía decir mientras tomaba varias respiraciones pesadas, pero la enfermera mayor negó con la cabeza con vehemencia.
Eso es imposible, no tenemos las herramientas quirúrgicas necesarias, e incluso si las tuviéramos, esta habitación está llena de bacterias, no podemos abrirte, así como así. Aparte de eso, necesitamos un anestésico, de lo contrario, te desplomarías como un pez en tierra en el momento en que comencemos a abrirte. Después, la otra enfermera agregó. Y somos enfermeros, no cirujanos. Podríamos cortarte accidentalmente las venas y las arterias mientras intentamos salvarte. Además, si la bala está atascada en algún lugar cerca de tu arteria que la está bloqueando, y la retiramos, realmente comenzarás a sangrar como un cerdo. En circunstancias normales, todos sus comentarios habrían tenido sentido. Sin embargo, ya no vivían en un mundo normal, y la situación en cuestión ciertamente no era normal. Pero incluso entonces, la bala podría permanecer dentro de él hasta que encontraran las herramientas quirúrgicas necesarias, y posiblemente también un cirujano. Uno de ellos podría haber sobrevivido. La oportunidad ciertamente estaba ahí, pero Dylan no quería confiar en tal posibilidad. Su habilidad de inmunidad menor lo ayudaría a superar la situación si solo se hablara del problema de las bacterias, la ropa sucia que se pegaba a su cuerpo y el material venenoso de la bala. Sin embargo, incluso entonces, Dylan no podía estar de acuerdo porque sabía que moriría si la bala permaneciera dentro de él. Tenía que curarse lo más rápido posible, usando la habilidad Regeneración Origen. No, N. Ahora, de lo contrario, yo, moriré. Todavía tenían que echar un vistazo adecuado a su herida, pero después de escuchar sus palabras, comenzaron a fruncir el ceño. En ese momento, Oliver dio un paso adelante y rápidamente agregó. Cuando despejó el pasillo entre la cafetería y el hall de entrada, vimos que una de las habitaciones tenía múltiples esterilizadores si no me equivoco. Debería haber algunas herramientas quirúrgicas como un bisturí, pinzas, etc., ¿verdad? Mirando el deterioro de la condición de Dylan, Oliver solo podía hacer todo lo posible para ayudar. Volviéndose hacia él, la enfermera mayor, cuya rodilla casi presionaba la garganta de Dylan, maldijo, a la mierda. Tráenos todo lo que puedas encontrar, y si Dylan dijo que moriría si no le quitaban las balas, tenía que haber algo de verdad en ello. Después de todo, era muy poco probable que confiara su vida en las dos viejas enfermeras, a quienes ni siquiera les agradaba. Dylan era plenamente consciente de esto, lo que dejaba en claro que se vio obligado a depender de ellos para sobrevivir. Ambas enfermeras conocían a bichos raros como Dylan. No les gustaba depender de los demás y solo lo hacían si no podían vencer por sí mismos. Y tal situación sucedió justo ahora. Por lo tanto, con Oliver saliendo corriendo de la habitación, seguido por Sarah, que también quería ayudar, regresaron con pequeñas cajas de varios instrumentos quirúrgicos. Corriendo de regreso, corrieron a la habitación una o dos veces y trajeron cada cosa que parecía algo útil. Así, en cuestión de minutos, hicieron posible los preparativos necesarios y comenzaron un operativo con dos cadáveres a su lado. Mirando el bisturí en su mano, la enfermera mayor solo pudo suspirar profundamente, sin creer lo que estaba a punto de hacer antes de mirar la herida de Dylan. Durante todo el tiempo, mantuvieron una alta presión en el orificio de bala. Agregando las altas capacidades curativas de Dylan y su habilidad origen, el sangrado había disminuido. Esto les permitió ver un poco más, solo para darse cuenta de que la lesión era peor de lo esperado. Al menos sus órganos internos no están heridos, incluso si todo lo demás parece que fue un desastre, la anciana enfermera solo podía pensar mientras comenzaba su trabajo, esperando lo mejor mientras rezaba al Dios que los estaba observando en este momento. Apretando los dientes, Dylan solo pudo obligar a todo su cuerpo a quedarse quieto. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, mientras se esforzaba por no enfocarse en cómo una parte de su pecho estaba abierta. No estaba seguro de cuánto tiempo pasó, pero después de sentir que las enfermeras cortaban su piel, sintió que el metal frío tocaba el interior de su cuerpo. Apenas podía controlarse para no estremecerse y simplemente apretó los puños mientras gemía de dolor. Los analgésicos que habían encontrado no eran ni remotamente comparables a los anestésicos adecuados que adormecerían sus sentidos. Aún así, ayudó un poco. Forzar todo su cuerpo bajo control ciertamente no fue fácil, pero de alguna manera, lo soportó. No estaba claro si era media hora más tarde o varias horas después de que terminaran de sacar la bala. Dylan no tenía idea de cuánto tiempo había pasado, pero ya parecían siglos, ya que estaba hiperconsciente del dolor que se disparaba a través de cada nervio de su pecho. Mientras tanto, la enfermera desinfectó su pecho una vez más antes de sacar las pinzas largas con la bala dentro.
Cuando la bala finalmente salió de su cuerpo, Oliver, Ailey y los demás suspiraron aliviados. Hiciste un gran trabajo. La enfermera mayor solo pudo decir mientras el sudor frío le corría por las sienes, mientras que la otra enfermera comenzó a vendarlo. Dylan no se movió mucho durante todo el proceso de extracción de balas, lo cual fue excepcional. Después de todo, había sido mucho más peligroso y arriesgado de lo que suponía. La bala no había atravesado profundamente a Dylan, pero su cuerpo se veía como un desastre antes de que ella comenzara el proceso. Y después de que ella le quitó la bala, comenzó a sangrar mucho. Como tal, la anciana enfermera había estado segura de que Dylan moriría por la pérdida de sangre, pero de alguna manera el sangrado disminuyó de repente. Todavía estaba sangrando, pero ya no era tan pesado. Si la anciana enfermera supiera que se debe a que Dylan usó la habilidad Regeneración Origen una vez más, podría no estar tan asombrada y aliviada como ahora. Sin embargo, incluso entonces, el hecho de que Dylan todavía estuviera vivo podría considerarse un milagro, o una clara señal de que las normas mortales no se aplicaban a las existencias que ya habían comenzado su ascensión hacia una fuerza insondable. Dylan simplemente estaba agradecido por la ayuda que recibió. Levantó su brazo derecho antes de darles un pulgar hacia arriba, mientras sonreía débilmente. Gracias por todo. Se las arregló para decir algunas palabras. Luego, usó sus restantes 0,7 puntos de estado no asignados para aumentar su estadística de maná a 2 antes de usar la habilidad regeneración una vez más. Solo un momento después, ya podía sentir que su cuerpo se estaba curando y que su sangrado se había detenido lentamente. Esto hizo que una leve sonrisa de satisfacción apareciera en su rostro. Gracias, y dijo, solo para que el cansancio se hiciera cargo. Sus párpados se volvieron pesados y fue forzado a un sueño profundo, que su cuerpo requería desesperadamente. Por primera vez en años, Dylan se despertó con una leve sonrisa en los labios. Todavía estoy vivo. Pensó, feliz de sentir el dolor recorrer su pecho. Al tratar de levantar la parte superior de su cuerpo, notó que cada movimiento hacía que sus músculos le dolieran terriblemente, y el primer superviviente que notó que se había despertado se acercó rápidamente a Dylan. No te muevas. Tienes que descansar. Las dos enfermeras dijeron que su herida podría abrirse nuevamente si se mueve, si necesita algo, solo pídalo, quizás pueda ayudarlo. Dylan no esperaba ser atendido y recibir un buen trato después de que alguien en quien confiaba un poco le disparara. Por lo tanto, no pudo evitar girar la cabeza hacia otro hombre, que tenía unos 30 años con una confusión visible en sus ojos. ¿Cuánto tiempo he estado noqueado? Dylan no tenía idea de qué hora era, o cuánto tiempo había estado noqueado. Recordó vagamente haberse despertado varias veces, antes de usar su habilidad Origen, solo para colapsar una vez más. Como tal, su cuerpo estaba en mucho mejores condiciones que antes después de haber descansado un poco. Pero incluso entonces, le era imposible moverse correctamente sin el temor de abrirse la herida. Esto solo mostró que su condición anterior era mucho peor de lo esperado, ya que su resistencia y capacidad de curación eran 4 veces el promedio de un humano ordinario antes de la ascensión primordial. Mientras tanto, el efecto pasivo y activo de su habilidad debería ser suficiente para acelerar aún más su curación. ¿Dormiste por 16 horas, supongo? El joven respondió antes de decir. Por cierto, Ailey tomó tu lanza para cazar a su primer zombie. Ella pensó que no lo necesitarías por el momento. Así que no te preocupes demasiado por eso. Dylan solo asintió con la cabeza, antes de que su estómago comenzara a gruñir. ¿Hay algo de comida sobrante del almuerzo? Podría comerme una vaca entera ahora mismo y, asintiendo con la cabeza, el hombre corrió a la cocina y regresó con unos pedazos de pan y un estofado de carne picante. Debido a que los supervivientes tenían muchas cosas de qué hablar e incluso más tareas entre manos, habían reservado una gran olla de estofado para que todos tuvieran hambre. Esto facilitó mucho las cosas y tampoco requirió muchos ingredientes para cocinar. Empujándose lentamente hasta quedar sentado, Dylan se apoyó contra la pared detrás de él antes de que le pasaran el tazón de estofado y las rebanadas de pan. Solo entonces entendió claramente que lo habían trasladado a un lugar diferente en lugar del rincón familiar donde solía dormir. Todos se recuperaron del impacto del incidente de ayer y quiero decir mentalmente. ¿Y todos están cazando? Creo que faltan bastantes sobrevivientes. Dylan quería saber qué había pasado en las últimas 16 horas, por lo que Richard, el hombre de unos 30 años, le respondió con cierta molestia en la mirada. Si se recuperaron del incidente.
Bueno, creo que ya nadie puede confiar en nadie, así que no creo que podamos volver a confiar completamente el uno en el otro. Oliver, Ailey y algunos otros salieron a cazar, sí. Decidimos que todos deberían ayudar a cazar, o al menos, matar a un zombie para obtener un cristal de habilidad. Así, todos hacen algo por la supervivencia del grupo. Si alguien quiere seguir cazando, puede hacerlo, pero si no quiere, simplemente debe entregar el cristal de habilidad y hacer otras tareas para ayudar al grupo en todo lo que pueda. Esto fue toda una sorpresa, y Dylan no pudo evitar mirar a Richard con un ligero asombro. No había esperado que alguien como Vianney y algunos otros supervivientes se atrevieran a salir a cazar zombies. Pero cuando Dylan recordó que Jack mató a sus 3 fieles seguidores, y casi a él también, solo pudo asentir con la cabeza. Mientras comía el estofado, pensó que estaba bastante sabroso, lo que Richard notó por sus expresiones. Le dio una segunda ración de sopa antes de comenzar a hablar una vez más. La puerta del corredor delantero en el segundo piso se abrió, y los demás ya han obtenido algunos cristales de habilidad al matar a algunos zombies. Pero por ahora, la mayoría de los sobrevivientes decidieron usar los cristales de habilidad que pudieron obtener y cazar un mínimo de 3 zombies más cada uno para ganar algunos puntos de estado. Como tal, solo tenemos 3 cristales de habilidad adicionales. Ahora que estás despierto, podemos decidir cuál de nosotros tiene otra habilidad. El resumen de Richard fue bastante útil, razón por la cual Dylan le agradeció. Así que la confianza de todos se ha hecho añicos, y también eligieron subir de nivel. Eso es bastante arriesgado pero definitivamente bueno. Cuantos más sobrevivientes decidieran luchar y volverse más fuertes, mejor. Haría las cosas mucho más fáciles. Tal vez podrían despejar el primer y segundo piso después de que estuviera completamente curado y descansado. Una vez hecho esto, también podrían averiguar más sobre las puertas y si era posible utilizarlas en su beneficio. Bastantes pensamientos pasaron por su mente, y después de que terminó de comer, Richard tomó el tazón de sopa y la cuchara antes de dejarlo solo. Mirando a su alrededor, notó que casi todos los sobrevivientes estaban haciendo algo o lo otro. Esto también fue genial, lo que indica que ahora todos entendían que la realidad estaba lejos de sus ilusiones. Parece que el incidente con Jack permitió que todos se dieran cuenta de que solo pueden sobrevivir si también trabajan. Holgazaneando sin hacer nada los matará. En total, ahora eran 16 supervivientes, y si todos ellos trabajaran juntos, sería un equipo perfecto. Desafortunadamente, el problema de la confianza parecía ser bastante grande porque nadie hablaba realmente entre sí. Simplemente estaban haciendo su trabajo y manteniéndose solos. Pero antes de que pudiera preguntarse si había algo que pudiera hacer para ayudar a todos, las puertas de la cafetería se abrieron y vio a Vianney y Sarah entrar en la habitación. Vianney vio que Dylan estaba despierto y pensó en algo. Sin embargo, ella solo se mordió el labio, sacudió la cabeza y se fue en lugar de hablar con él. Quería disculparse por dispararle, pero se sentía incapaz de hacerlo. Mientras tanto, Sarah se acercó a él con un poco de asombro, sin esperar que ya estuviera lo suficientemente en forma para levantarse y sentarse. ¿Ustedes dos también fueron a cazar? Solo preguntó cuando vio a Sarah caminando hacia él. Queríamos convertirnos en ascensores también. Sarah respondió con una leve sonrisa en su rostro. Ver que Dylan estaba bien la hizo sentir feliz y aliviada. Haber enfrentado a un grupo de 3 zombies ya era suficiente para que ella se sintiera presionada. Si no fuera por la ayuda de Oliver, habría muerto antes. Como tal, con otro poderoso ascender a su lado, sería mucho más fácil despejar el primer y segundo piso del hospital. ¿Ascensor? ¿De dónde viene ese nombre de repente? Le preguntó con una sonrisa divertida mientras Sarah miraba a Oliver, que acababa de regresar de su cacería. Fue idea de Oliver, y creo que es bastante adecuado, ¿no te parece? De alguna manera, Dylan sintió que su voz estaba llena de calidez y alegría. Esto lo asombró bastante, y comenzó a preguntarse por qué todos estaban siendo tan amables con él de repente. ¿Hice algo mientras estaba inconsciente? Sin embargo, lo que Dylan no sabía era que había reemplazado a Jack como su líder y se había convertido en una de las únicas personas en las que los demás confiaban un poco. Desde el principio, Dylan nunca había tratado particularmente de ser demasiado amable con nadie, y ni siquiera pensó en favorecer a nadie por la razón que fuera. Eso era, al menos, lo que pensaba de sí mismo, incluso si no fuera cierto en la realidad. Dylan era solo un joven gruñón, que haría todo lo posible para sobrevivir.
Como tal, su objetivo nunca estuvo oculto para nadie, y después de observarlo durante un tiempo, uno podía notar que cuidaba a las personas que lo rodeaban de una manera bastante sutil e inconsciente y no hacía gran alarde de lo útil que era. Si uno no le prestara atención, ni siquiera se daría cuenta de esto. Por eso, a pesar de que era intimidante, y ciertamente no tenía miedo de expresar claramente su opinión, los demás sintieron que sería bastante difícil para él mentir o traicionarlos debido a su carácter. Eso les dio un poco de consuelo y tranquilidad en un mundo que parecía haberse vuelto loco. Mirando a Oliver, Dylan asintió con la cabeza. Ascender, suena bien. Comentó antes de que Sarah se volviera hacia Oliver y le hiciera un gesto con la mano. Oliver. Ven aquí, Dylan se despertó. Cuando Oliver escuchó su nombre, miró en dirección a Sarah y sus ojos se posaron en Dylan. Esto lo hizo sonreír mientras se apresuraba. Te ves genial, Dylan. Quizás estarás en forma en una semana o dos. Tu herida fue bastante mala después de todo. Dylan no estaba seguro de por qué Oliver estaba tan emocionado de verlo, pero simplemente sonrió en respuesta, inseguro de poder recuperarse por completo en un día más o menos. Su maná se rellenó con bastante rapidez y estaba tratando de descubrir cómo percibir el maná en los alrededores para acelerar aún más el proceso. Pero antes de revelar nada, quería probar algunas cosas, por lo que no habló sobre su experimento. Escuché que el corredor delantero de la segunda puerta se ha roto. ¿Hay muchos zombies afuera, o todavía es seguro usarlos? Oliver quería saber más sobre la condición de Dylan y obligarlo a descansar, pero eso no era lo que Dylan parecía planear. Por lo tanto, solo pudo sonreír extrañamente antes de responder. Es un poco más complicado porque hay más zombies de los esperados, pero la mayoría de ellos todavía están en el nivel 0. Eso me facilitó un poco ayudar a los demás a conseguir su primera muerte. Pero algunos zombies han subido de nivel y es bastante difícil diferenciarlos a primera vista. Así que casi tuvimos algunas bajas ayer. También llegamos al segundo piso e intentamos bloquear el corredor delantero, pero los demás no querían continuar porque los sonidos que venían del corredor izquierdo eran un poco extraños. Al saber que algunos zombies ya habían subido de nivel y que el corredor izquierdo estaba teniendo algunos problemas, Dylan se dio cuenta de que tenía que acelerar su recuperación. Con eso en mente, inmediatamente hizo uso de su habilidad Origen. Luego, echó un vistazo al registro de los antiguos, donde notó un gran signo de exclamación en la parte superior derecha y lo presionó por curiosidad. Inmunidad menor sin clasificar. 1. Se ha absorbido la esencia de 30 monstruos infectados. 2. Se ha alcanzado la propiedad de salud de -4, actualizar a sin clasificar. Sabía que me estaba olvidando de algo. Dylan pensó antes de ignorar su capacidad de inmunidad una vez más. Era una habilidad pasiva que realmente no cambió mucho su físico ni nada de eso. La única ventaja era que sabía que no se infectaría debido al orificio de la bala, lo cual fue bastante bueno para el proceso de curación. Teniendo en cuenta su propia habilidad, recordó las 3 habilidades que pertenecían a los 3 hombres que Jack había matado. Está bien. Si es bastante complicado en este momento, ¿qué tal si averiguamos cómo distribuir los 3 cristales de habilidad después de que todos estén aquí? Al escuchar la pregunta de Dylan, los ojos de Oliver brillaron de emoción. Él había sido el guardián de los 3 cristales de habilidad. Como tal, sabía cuáles eran las habilidades. Estaba ansioso por conseguir uno, pero sabía que tenía que ser distribuido con el acuerdo de todos. De lo contrario, la confianza ya inestable y vacilante dentro de los sobrevivientes desaparecería por completo. Con eso en mente, Oliver saltó antes de llamar a todos. Chicos, nos gustaría comenzar con la distribución de los 3 cristales de habilidad restantes. Todos están aquí, ¿verdad? Todo el mundo dejó de hacer lo que fuera y se reunió alrededor de Dylan. Todos saludaron a Dylan, lo que lo hizo sentir bastante incómodo. Él asintió en respuesta, pero eso ya era todo y no dijo nada más. Los demás tampoco esperaban que de repente comenzara a hablarles. Por lo tanto, se sintieron bien al ver que no había cambiado mucho. Dando un poco de espacio para que todos pudieran ver lo que estaba pasando, formaron un gran círculo mientras Oliver colocaba los 3 cristales de habilidad en el centro. Nadie se abalanzaba sobre los cristales, aunque algunos los miraban con un leve brillo en los ojos. Sin embargo, ninguno de ellos fue lo suficientemente codicioso como para tomarlos a todos. Después de todo, esto significaría que tendrían que pelear más a menudo para hacer un buen uso de sus habilidades. ¿Puede alguien pasarme los cristales? Quiero ver qué tipo de habilidades son y si alguna de ellas es útil para mí.
Dylan se habría movido solo, pero quería curarse lo más rápido posible. Por lo tanto, trató de moverse lo menos posible y no dejar que la herida se abriera. Oliver, que estaba a punto de sentarse, saltó, pero Ailey se inclinó para recoger los 3 cristales de habilidad. Estaba sentada cerca de Dylan y le entregó los cristales sin dudarlo. Con un asentimiento, le dio las gracias antes de desviar su atención de los cristales grisáceos. Artes de la cocina, pasivo, sin calificar. Proporciona conocimiento sobre varios platos deliciosos. Algunos incluso pueden recompensar con obsequios especiales o puntos adicionales al registro de los antiguos. Dominio básico del arquero, pasivo, nivel 0. Los recuerdos de la enseñanza y la experiencia de un arquero quedarán grabados en la mente del anfitrión. Golpe violento, activo, nivel 0. -1 unidad de maná se usará para lanzar un golpe poderoso. Mejora la propiedad de fuerza en hasta que se haya emitido el ataque. Recetas que aumentan nuestras estadísticas. ¿Eso no significa que usan ingredientes llenos de esencia? Dylan murmuró preguntándose si uno tenía que usar cristales de esencia específicos para hacer la comida, o si era solo la carne de ciertas bestias. Todavía tenían que probar cocinar la carne de animales mutados, pero Dylan estaba bastante seguro de que era comestible. No la carne de los zombies, y probablemente tampoco la de las ratas, pero la pitón de días antes podría haber sido comestible. Continuando con la lectura, Dylan lo pensó durante unos segundos antes de devolverle los cristales de habilidad a Ailey. No necesito ninguna de estas habilidades. Ustedes pueden decidir por su cuenta. Dylan sabía que los recuerdos de un arquero podrían ayudarlo a ganar más experiencia en combate. Incluso podría ayudarlo a mejorar su precisión con la lanza. Pero pensando en ello a largo plazo, sintió que sería un desperdicio aprender la habilidad maestra pasiva de un arma que no querría empuñar. Su habilidad de origen regeneración y su pasiva inmunidad menor insinuaban claramente que debería luchar en el frente, que era exactamente lo que planeaba hacer. Como tal, la habilidad Basic Archer Mastery solo desperdiciaría uno de sus 4 espacios de habilidad pasivos restantes. Sin saber si la cantidad de habilidades podría aumentar en el futuro, Dylan sintió que la habilidad de dominio del tiro con arco sería un desperdicio. Sintió exactamente lo mismo sobre la habilidad golpe violento. Dylan no tenía intención de aprender a reemplazar una de sus 2 ranuras de habilidades activas vacías por una habilidad como golpe violento. Podría ser una habilidad decente, y solo se fortalecería con el tiempo, pero Dylan no sintió ningún deseo de aprender la habilidad porque sus mejoras básicas simplemente no valían la pena en su opinión. Su decisión asombró a los demás. Pero después de ver la expresión de todos, Dylan sintió la necesidad de explicar su razonamiento. Elija la capacidad de cocción solo si está listo para cocinar todo el tiempo. Estas recompensas especiales podrían salvarnos la vida en el futuro, así que no desperdicies tu habilidad y trata de mejorarla. En cuanto a la habilidad de tiro con arco, no cambie su arma de elección más tarde, y tome un arco o una ballesta una vez que tengamos una en nuestras manos. Mientras tanto, tenga en cuenta que solo tenemos 2 ranuras de habilidades activas. Creo que sería realmente adecuado para iniciar asesinatos de un solo golpe contra oponentes poderosos si se usa correctamente. Su uso puede modificarse y es compatible con muchos estilos de lucha diferentes. Dylan ni siquiera estaba seguro de si los demás podían entenderlo. Como tal, decidió mantenerlo así. Había mucho más que quería decir sobre las habilidades y cómo deberían distribuirse. Pero al final del día, no fue su decisión elegirlos por otros. Así, se tranquilizó y observó cómo los demás seguían adelante con la distribución. Lo que no sabía era que todos inconscientemente habían escuchado y pensado mucho en las palabras de Dylan. Su conocimiento sobre la ascensión primordial y todo lo que giraba en torno a ella era limitado. Sin embargo, Dylan les había enseñado mucho en los últimos días, incluida la información que Jack les había dado el día de la llegada de Dylan. Debido a sus palabras honestas, los supervivientes mostraron su interés solo en las habilidades que realmente querían. Si la habilidad no tenía valor para ellos, no mostraban interés en obtenerla solo por el hecho de tener más que los demás. Jack había sido un buen ejemplo de en qué podía convertirlos la codicia. Fue bastante importante y un gran paso en la dirección correcta, algo que hizo que Dylan se sintiera bastante satisfecho. Este grupo es mucho más disciplinado y humano de lo que esperaba. Sorprendentemente, fue Viane quien consiguió el cristal de habilidad artes de la cocina. Aparentemente, ella fue la que cocinó el estofado de carne y sabía muy bien.
Solo Dylan no sabía que podía cocinar, lo cual fue bastante útil para llenar los vacíos de experiencia y ciertos consejos y trucos de cocina que la habilidad pasiva no le enseñó. La habilidad dominio básico del arquero era algo que la mayoría de los sobrevivientes querían. Enseñaba muchas cosas útiles y, al permitirle pelear a larga distancia, podía ganar esencias, puntos de estado y posiblemente más habilidades sin estar demasiado cerca del peligro. Sin embargo, al final, fue Ailee quien pudo obtener la habilidad. Después de pensarlo un poco, la mayoría de los sobrevivientes aceptaron que no estaban ansiosos por enfrentar peligros que amenazaran sus vidas a diario. Y estos peligros eran mayores si se incluía el hecho de que uno estaba bastante lejos de los demás mientras usaba armas de largo alcance. Por lo tanto, Ailee obtuvo la habilidad que inmediatamente la ató. Contrariamente a la creencia anterior de Dylan, solo Oliver tomó la habilidad activa golpe violento y ninguno de los otros sobrevivientes la quería. O, si tuviera que decirlo en mejores palabras, nadie quería la habilidad porque Oliver mostró su interés en la habilidad. Nadie quería pelear en primera fila tanto como Oliver y Dylan. Por eso los otros supervivientes habían decidido darles a ambos la oportunidad de elegir qué tipo de habilidades querían, primero. Con eso en mente, Oliver recibió su primera habilidad activa. La habilidad tendrá un uso decente para Oliver, una vez que se vuelva aún más fuerte, Dylan predijo mientras evaluaba cómo sería para Oliver, quien se centró en la agilidad para usar el golpe violento. Un aumento de 0,5 de fuerza valía los puntos de estado de un solo nivel, o el cristal de esencia de 2 o 3 monstruos. Sin embargo, esto actualmente era más que suficiente porque no pudieron obtener los cristales de esencia de cientos de monstruos diferentes. Tomando esto en consideración antes de agregar el hecho de que hubo bastantes complicaciones en la caza de zombies según Oliver, Dylan modificó su plan. Ailee, mañana por la tarde necesito que me devuelvas la lanza de piedra reforzada. Dylan dijo de repente, atrayendo la atención de todos. Las dos viejas enfermeras lo miraron como si estuviera loco porque necesitaba un buen descanso para curarse. Pero al ver la expresión seria de Dylan y la determinación en su voz, no pudieron decir nada. Sería un desperdicio en él, de cualquier manera. Como tal, simplemente negaron con la cabeza, mientras que Ailee solo pudo asentir. ¿Será realmente curado en 24 horas? Todos tenían la misma pregunta en mente, pero nadie le preguntó en voz alta. Parecía confiado en recuperarse en un mero lapso de 24 horas. Por lo tanto, los sobrevivientes se pusieron de pie antes de regresar a sus tareas anteriores. Los grupos de antes cambiaron, ya que algunos pasaron de salir a cazar a completar las tareas necesarias. Mientras tanto, Dylan se quedó solo, brindándole el tiempo necesario para pensar y descubrir qué se suponía que debían hacer a continuación. La puerta probablemente permite que emerja un lote de monstruos cada X cantidad de tiempo. Ya deberían haber pasado algunos círculos de desove. Dylan pensó que cuanto más descansara, mayor sería el número de ratas cornudas y grendels que entrarían por la puerta. Y esto fue sin la posibilidad de que monstruos de mayor rango, como existencias como el guerrero Goblin, a quien Dylan había visto emerger de la puerta temporal en el bosque, entrarán por la puerta del hospital. Mientras pensaba mucho en el mejor plan posible, los minutos se convirtieron en horas que pasaban lentamente. En el lado positivo, se recuperó más rápido ya que el efecto de la habilidad regeneración parecía funcionar mucho mejor con más nutrición. Por lo tanto, tomó algunos platos más del estofado de ternera, antes de levantarse del suelo después de solo 12 horas. Sabía que todavía no podía pelear apropiadamente, pero tenía que ir al baño. Después de que pasaron un total de 24 horas, todos miraban a Dylan, quien estiraba su cuerpo como si nunca le hubieran disparado. Cuando se quitó los vendajes para reemplazarlos por otros nuevos, se podía ver claramente que el orificio de la bala estaba curado en su mayor parte y que solo faltaba un poco de carne y piel para que se recuperara por completo. No era digno de mención, y una vez que lo vendaron nuevamente, Dylan le sonrió levemente a Ailee antes de extender su mano. Dejó escapar un breve suspiro y le entregó la lanza de piedra reforzada. Agarrando dos dagas de cuerno de rata, decidió usarlas para la próxima cacería. En este momento, era el quinto día desde que se inició la ascensión primordial. Los generadores seguían funcionando, al igual que el suministro de agua. La comida y el agua no eran un problema por el momento. En cambio, fueron los humanos y los monstruos los que causaron demasiados problemas. Vamos. Dylan dijo antes de abrir las puertas de la cafetería con una leve sonrisa en su rostro mientras pensaba. Puedo descansar una vez que esté muerto.
Tomando este lema en su corazón, Dylan levantó los pies del suelo para catapultarse hacia adelante en el momento en que vio al primer grupo de zombies. Haciendo uso de su agilidad de más del doble del promedio humano, apareció frente a los zombies antes de lanzar la lanza. Con el primer zombie muerto fácilmente, Dylan retrajo la lanza antes de perforarla una vez más. Un momento después, repitió el mismo paso nuevamente, pero notó que el siguiente zombie era un poco más rápido que el resto. Dando un paso atrás para evitar entrar en el rango del zombie, Dylan se retiró rápidamente antes de cortar horizontalmente, cortando la parte superior de la cabeza del zombie. Entendiendo el problema que Oliver había mencionado un día antes, decidió ser más cuidadoso. Pero en lugar de actuar demasiado alerta, sus estocadas y cortes con la lanza de piedra reforzada se volvieron más rápidos y poderosos con cada ataque. Se había perdido pelear durante 2 días en total. Debido a que se volvió incapaz de luchar durante aproximadamente 48 horas, la emoción que lo atravesó en este momento le permitió darlo todo. En menos de 3 minutos murió un grupo completo de más de 20 zombies, y logró despejar el pasillo entre la cafetería y el vestíbulo de entrada sin ningún problema. Sí, definitivamente ya no está lesionado, y comentó Oliver con un leve rastro de alegría, y un espíritu competitivo surgió dentro de él. El miedo a ser asesinado todavía estaba presente dentro de él. Sin embargo, matar zombies era algo tan normal como despertarse por la mañana. Era simplemente natural para él ahora. Pero eso se debió principalmente a su habilidad pasiva dominio básico de la daga, ya que proporcionó una gran cantidad de información sobre las dagas y los recuerdos de los asesinos aficionados. Dylan no había recibido ninguna información sobre cómo manejar armas específicas, qué movimientos eran poderosos o cómo obtener experiencia de combate de la vida real al vincular una habilidad a sí mismo. En cambio, estaba emocionado de pelear porque lo hacía sentir vivo, lo cual era similar al dolor. El dolor le hizo comprender que su cuerpo aún estaba vivo, mientras que matar a sus oponentes lo hizo sentir eufórico mientras la adrenalina corría por sus venas. Y la emoción era algo que Dylan seguramente sentiría recorriendo todo su cuerpo durante las siguientes horas, porque muchas cosas iban a cambiar. En menos de media hora, su grupo de 5 personas, formado por Dylan, Oliver, Ailee, Sarah y un joven, llamado Pierre, despejaron el vestíbulo de entrada y el gran salón del segundo piso. Fue la primera cacería de Pierre, pero lo hizo bastante bien porque la habilidad que recibió al matar a su primer zombie se llamaba Calm Mind. El nombre de la habilidad se explica por sí mismo, por lo que no había necesidad de que nadie preguntara sobre las formas de emplear la habilidad pasiva en el trabajo en equipo de su grupo. Después de media hora de caza sin descanso, Ailee, Sarah y Pierre estaban exhaustos. Afortunadamente, sus recompensas fueron tan grandes como su agotamiento. Pierre alcanzó el nivel 1, y no estuvo lejos de subir de nivel. Mientras tanto, tanto Sarah como Ailee alcanzaron el nivel 2, y Ailee también estuvo cerca de subir de nivel. Por otro lado, Oliver estaba en el nivel 3 y Dylan en el nivel 4. Si tuvieran que comparar únicamente sus puntos de estado, Dylan tenía la mayor cantidad. Pero estaba bastante seguro de que Oliver tenía una ventaja en términos de destreza de combate pura si usaba correctamente los recuerdos proporcionados en relación con la habilidad golpe violento. No era importante para la situación dada, y solo algo bueno para saber. Mientras tanto, Dylan y Oliver echaron un vistazo al corredor delantero sin dudarlo al llegar al segundo piso. Ignoraron los sonidos provenientes del corredor izquierdo y derecho mientras caminaban por el corredor delantero. Mirando a través de cada habitación con sus armas frente a sus cuerpos, se dieron cuenta de que había muchos menos zombies de lo que se esperaba inicialmente. Solo unos pocos podían ser vistos de vez en cuando. Como tal, los dos se volvieron más vigilantes a medida que avanzaban más. Debido a que ambos sabían que algunos corredores estaban interconectados entre sí para permitir que el personal del hospital llegara a todos los lugares sin demora, era difícil saber si algunos monstruos de los corredores de la izquierda habían llegado al corredor delantero. Al pensar en ello, Dylan sintió que era poco probable porque ni siquiera había cadáveres o miembros rotos de zombies a su alrededor. Sin embargo, en el momento en que llegaron a la parte media del corredor, finalmente descubrieron por qué faltaban tantos zombies. ¡A la mierda!, espetó Oliver instintivamente, mientras miraba al zombi de 3 metros de altura que estaba devorando a uno de su propia especie. Con su altura de 3 metros, la cabeza del zombi golpeó las bombillas del techo, mientras que su ancho era de alrededor de 1,5 metros. Podía pasar por los pasillos, pero no se movía mucho, ya que podía alcanzar uno de los muchos cadáveres de zombies con bastante facilidad.
Estaban apilados de manera ordenada como si alguien hubiera doblado y organizado la ropa, y cuando un cadáver caía al suelo, la bestia alta lo recogía antes de colocarlo cuidadosamente encima una vez más. Mirando al zombi gigante, incluso la mente de Dylan se quedó en blanco por un segundo y tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no estaba alucinando. Sin inmutarse por la vista de los humanos, el zombi siguió masticando los cadáveres. Ni siquiera movía sus cortas patas, que estaban parcialmente cubiertas por una barriga redonda y enorme, y una sola pulgada. Oliver echó un vistazo a su daga antes de mirar el enorme vientre de la bestia, solo para sonreír secamente mientras daba un paso atrás. Está por encima del nivel 5, ¿verdad? Preguntó, pero Dylan simplemente se encogió de hombros. No tenía idea de qué nivel era el zombi, pero ciertamente era algo más fuerte que el Krendel. Eso era algo de lo que Dylan estaba seguro. Con ese pensamiento en mente, Dylan siguió adelante, entrando en la pequeña área del corredor que era un poco más ancha. Del lado derecho estaban las puertas que conducían al cuarto de las enfermeras. Por el rabillo del ojo, incluso pudo ver los contornos de 2 o 3 enfermeras. Pero en lugar de prestar más atención a la habitación de las enfermeras, Dylan clavó la lanza de piedra reforzada directamente en el vientre del zombi. El zombi alto tomó represalias agitando su gran mano hacia él, pero incluso antes de que pudiera alcanzarlo, desapareció de su ubicación anterior. Echándole de menos, su mano plana se estrelló contra el suelo, y antes de que pudiera atacar de nuevo, Dylan cortó. Una leve sonrisa apareció en sus labios al saber que el golpe de su espada era letal. Después de todo, había usado parte de su maná para cubrir la hoja de la lanza de piedra reforzada. Cuando los demás pensaron que Dylan había estado completamente concentrado en descansar durante las últimas 24 horas, en realidad había intentado detectar maná activamente. Ciertamente no fue fácil. Sentir la energía mítica desconocida lo hizo sentir incómodo. Mana no era algo que debería existir en Milarn, y mucho menos dentro de los humanos. Pero después de pasar casi un día entero, excluyendo unas pocas horas de sueño para detectar maná, era algo que podía comprender. El maná dentro de su cuerpo era más fácil de sentir, por eso se concentró en él. En lugar de quedarse inactivo mientras descansaba, había hecho todo lo posible por percibir lo que significaba usar maná y reponerlo y cómo hacerlo de manera eficiente. Hizo uso de la habilidad origen, ya que requería maná para ser usado. Se drenó automáticamente de su cuerpo para potenciar regeneración, que era algo que parecía estar conectado a su cristal de esencia. Esto dejó en claro que el cristal de esencia era el lugar al que estaban vinculadas todas sus habilidades. Dylan también entendió que el maná circulaba por todo el cuerpo, y no su propio cristal de esencia. Por lo tanto, probó su primer intento de potenciar su ataque con un poco de maná. Si bien su primer ataque no logró atravesar la piel del zombi alto, que era lo suficientemente gruesa como para resistir la punta de la lanza, el segundo ataque fue un éxito. Una brillante sonrisa apareció en el rostro de Dylan cuando su ataque cortó toda la mano del zombi, incluido el hueso. Dylan sonrió brillantemente. Retrocediendo un momento después, reapareció junto a Oliver, quien lo miró con los ojos entrecerrados. Podemos atravesar su carne con suficiente fuerza. Solo usa tu golpe violento cuando ataques. Oliver solo asintió con la cabeza, sin saber qué era el débil brillo alrededor de la hoja de la lanza de piedra reforzada. Apenas lo había percibido, pero ciertamente estaba allí. Fue su desgracia que no hubo tiempo para interrogar a Dylan cuando el zombi alto comenzó a moverse. A pesar de su enorme tamaño, la velocidad del zombi no era ni siquiera el doble de rápida que la del humano promedio. Esto les facilitó la retirada. Sin embargo, en el momento en que entró en las partes estrechas del corredor, tanto Dylan como Oliver pensaron que pronto entrarían en combate cuerpo a cuerpo. Mirando hacia su derecha e izquierda, Dylan pensó rápidamente antes de que se le ocurriera una nueva idea para herir al zombi alto. Habitación a tu derecha. Apenas pudo advertir a Oliver antes de que tuviera que retirarse una vez más. Usando el muñón de un brazo al que le faltaba una mano como un bate de béisbol, el zombi lo hizo girar, evitando que Dylan se acercara. Como tal, fue genial que Oliver descubriera lo que Dylan quería de él. Mientras Dylan atraía la atención del zombi alto, Oliver saltó a la habitación a su derecha. Pasaron varios segundos en los que Dylan siguió atrayendo al zombi alto hacia el gran salón del segundo piso. Mientras tanto, Ailey, Pierre y Sarah miraban a Dylan como si estuviera loco. Sus expresiones gritaban: ¿por qué diablos traes algo así hacia nosotros? Pero Dylan y Oliver ya habían pensado en un plan.
No había sido necesario que hablaran mucho entre ellos y solo unas pocas señales y gestos habían sido suficientes para que lo crearan. Como tal, Dylan actualmente solo estaba esperando que Oliver apuñalara por la espalda al zombi alto haciendo uso de su daga. Sin embargo, lo que no esperaba ver era que la fuerza de Oliver después de activar golpe violento todavía era demasiado baja para atravesar el cráneo del zombi. Lo que fue aún peor fue que una grieta se extendió a través de la hoja de la daga cuando el ataque fue apenas lo suficientemente fuerte como para abrir unos centímetros de la cabeza del zombi. Aunque la hoja había logrado asestar un duro golpe, la daga de piedra reforzada estaba clavada en la cabeza del zombi. Oliver observó con horror cómo se daba la vuelta, y Oliver olió su mal aliento que casi lo hizo vomitar cuando emitió un profundo grudido. ¡Mierda! Mientras Oliver maldecía, soltó la daga de piedra reforzada. Si no hubiera hecho eso, su cuerpo podría haber sido aplastado hasta convertirse en pulpa o aplastado contra la pared junto a ellos. El zombi alto se revolvió violentamente, usando su otra mano para intentar agarrar a Oliver. Sin embargo, gracias a que Oliver usó sus puntos de estado de nivel superior principalmente para mejorar su estadística de agilidad, pudo evadir el ataque del zombi con bastante facilidad. Habiendo enojado al zombi alto, toda su atención estaba en Oliver. Esto le dio a Dylan la oportunidad requerida para empujarse más allá de sus límites mientras se catapultaba hacia el zombi antes de saltar detrás de su cabeza que estaba girada hacia él. Usando toda la energía que pudo reunir, Dylan empujó su lanza al alcanzar el mayor impulso, un leve brillo envolvió la hoja de la lanza de piedra reforzada. Solo un momento después, el ataque de Dylan alcanzó el objetivo designado, atravesando tanto la daga de piedra reforzada dañada como el cráneo roto del zombi alto. Perdón por la daga, Dylan solo pudo disculparse en su cabeza cuando una brillante sonrisa apareció en su rostro. Sintiendo claramente cómo la punta de su lanza atravesó el cráneo, alcanzando los músculos más blandos de su cerebro, no pudo evitarlo mientras intentaba empujar su lanza más profundamente en su cabeza. Sin embargo, esto ni siquiera fue necesario ya que el zombi alto dejó escapar un extraño gemido antes de caer al suelo. Mientras colapsaba boca abajo, casi aplastó a Oliver, quien tuvo que saltar hacia atrás para salvarse. Varios segundos después, el zombi alto todavía se retorcía en el suelo, golpeando sus brazos y piernas como si fuera a saltar en cualquier segundo y comerse tanto a Dylan como a Oliver. Sin embargo, cuando Dylan saltó sobre su espalda sin dudarlo para perforar la lanza de piedra reforzada en la parte posterior de su cabeza una vez más, el zombi dejó de moverse lentamente. Con un suspiro de alivio, Dylan miró el corredor vacío, sus ojos se posaron en la pequeña y perfectamente apilada pila de cadáveres de zombis. No quedaban muertos vivientes andantes, lo que le dio la oportunidad de mirar al zombi alto. Mi daga y Oliver solo murmuró con el ceño fruncido, mientras sostenía la empuñadura de la daga de piedra reforzada que ahora tenía la mitad de su hoja rota. Esto hizo que Dylan sonriera con ironía, pero no había nada que pudiera hacer para restaurarla. Entendió bien el valor de la daga de piedra reforzada. Pero no había habido forma de que perforara el duro cráneo del zombi de alto nivel si no fuera por el trabajo de preparación de Oliver. Como tal, era triste perder un arma tan buena, y ahora solo les quedaban las dagas improvisadas hechas con los cuernos de una rata con cuernos. Con eso en mente, la sonrisa de Dylan desapareció cuando se puso serio antes de ampliar la brecha en el cráneo del zombi. No mucho después encontró el cristal esencia que sacó. La esencia de color bronce se arremolinaba a través del cristal de esencia haciendo que Dylan lo mirara con asombro. ¿Eh? ¿Un cristal de esencia coloreado? El cristal que tenía en la mano ciertamente no era una habilidad. Como tal, tenía que haber una razón para que el cristal esencia tuviera un color bronce. Desafortunadamente, no pudo reflexionar sobre ello por mucho tiempo ya que escuchó varios pasos más adelante de ellos. Inmediatamente se preparó para pelear y cambió su postura, pero en lugar de zombis, se encontró frente a las 3 enfermeras, cuyas siluetas había visto antes. Se calmó un poco pero ni siquiera pensó en bajar la guardia. Las enfermeras respiraron un poco cuando llegaron frente a ellas. Sus rostros se veían exhaustos y podía ver bolsas debajo de sus ojos, mientras que sus movimientos también eran lentos. No habían dormido más de 4 horas durante los últimos 5 días, pero nada de eso importaba ahora. Finalmente, alguien había venido a rescatarlos y eran lo suficientemente fuertes como para derrotar al gigantesco zombi. Gracias por rescatarnos, pensamos que íbamos a morir allí. La enfermera más joven habló con voz aliviada y sus ojos que brillaban con lágrimas ahora tenían un rayo de esperanza. Sus ojos estaban fijos en Dylan.
Ella lo vio pelear contra el zombi alto, desde cortar heroicamente el brazo del monstruo hasta el ataque final. Bueno, no hay problema. Solo queríamos despejar el pasillo. Pero es genial que haya más sobrevivientes, y Dylan simplemente dijo, sin preocuparse más por el comportamiento de la joven enfermera. Su atención estaba en la pequeña pila de cadáveres de zombis más atrás de las enfermeras. Los señaló, mientras giraba la cabeza hacia los 3 miembros restantes de su grupo. Aile, Pierre, usen los cristales de esencia de los cadáveres de zombis al lado de la habitación de la enfermera para subir de nivel. Si quedan algunos cristales de esencia después, llévaselos a los demás. Después de dar instrucciones, su atención volvió al cristal de esencia de color bronce. ¿Por qué un color diferente? El zombi definitivamente todavía no tenía niveles, entonces, ¿por qué tiene un color diferente? ¿Tiene una potencia mayor o algún otro uso que no sea absorberlo? Su mente estaba traqueteando, y trató de averiguar si era más eficiente para él simplemente absorber el cristal de esencia, o si debería hacer algo más con él. Solo tómalo, dijo Oliver mientras se encogía de hombros. Todavía estaba triste por la pérdida de su ar. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que Dylan tuvo que sacrificar la daga para matar al zombi único. Si hay un efecto especial, deberías absorber el cristal esencia para probar qué tan valioso es. Eso es mejor que pensar en dárselo a Viane. Puede experimentar con otros cristales de esencia. Dylan llegó a la misma conclusión. Por lo tanto, absorbió el cristal de esencia después de que Oliver le dijo que lo hiciera. No parecía que Oliver quisiera el cristal esencia de ninguna manera. Se ha absorbido la esencia de un zombi glotón de nivel 5 sin niveles, más 0,8 de fuerza, más 0,6 de salud, más 0,5 de maná. La reserva de esencia se ha llenado. El anfitrión alcanzó el nivel 5. Se pueden asignar más 0,5 puntos de estado. Definitivamente obtuve más esencia de lo que esperaba, pero aparte de eso, un monstruo de nivel 5 debería proporcionar menos puntos de estadísticas, ¿o me equivoco? Dylan supuso que pudo subir de nivel y que recibió tantos puntos de estado porque la esencia absorbida era bronce. Esto era algo que Dylan suponía que era la razón por la que el zombi glotón era tan poderoso. La teoría que tenía en mente era algo que lo entusiasmaba. No solo le dijo que existían tipos especiales de monstruos, sino también que no podían incluirse en su teoría sobre los puntos de estado que podría recibir de un tipo de monstruo. Dylan no estaba dispuesto a regresar a la cafetería después de recibir tantos puntos de estado y suficiente esencia para subir de nivel. Echando un vistazo a Oliver, Dylan vio que todavía parecía estar un poco deprimido por la pérdida de la daga de piedra reforzada. Sin embargo, estaba agarrando con fuerza las dagas de cuerno de rata. ¿Qué tal si lo dejamos hacer todo? No debería haber más de estos monstruos de bronce adelante, de lo contrario, supongo que se habrían comido unos a otros. Con una leve sonrisa en los labios, miró a las 3 enfermeras y a Sarah. Sarah, ¿puedes guiarlos de vuelta? Oliver y yo continuaremos despejando el corredor delantero. Una sola mirada a Dylan fue suficiente para decirles que estaba demasiado emocionado para volver a la cafetería y empezar a pelear. No era solo él, sino que Sarah tampoco estaba dispuesta a regresar. Todavía tenía que alcanzar el nivel 3, y había monstruos en el corredor izquierdo que podía matar para subir de nivel. Su información sobre estos monstruos no era mucha, pero proporcionarían muchos puntos de esencia y estado. Eso era lo que le importaba por ahora. Por eso, Sarah miró a regañadientes a Dylan mientras intentaba ganar algo de influencia. Pero no pueden simplemente matar a un zombi ahora mismo, cuando ya están aquí. Mientras tanto, podemos cazar juntos también. Sarah hizo todo lo posible para convencer a Dylan y Oliver, pero fue completamente inútil ya que la más joven de las 3 enfermeras exclamó en estado de shock. ¿Matar qué? No, y por favor, no dejes que ninguno de estos grotescos monstruos se nos acerque. Después de escuchar su voz ansiosa, los ojos de Dylan se posaron en la joven enfermera por primera vez. Era más joven de lo esperado, tenía una complexión pequeña, cabello castaño corto y había pequeñas pecas en sus mejillas. Basado en su apariencia, había terminado la escuela no hace mucho tiempo. Como tal, realmente no esperaba nada grandioso de ella. Pero incluso las otras 2 enfermeras se sorprendieron cuando Sarah sugirió que deberían cazar, al menos, un monstruo. Dylan solo los miró con la cabeza temblando y un destello de frialdad en los ojos. Solo un momento después, suspiró profundamente. Primero llévalos lejos. Creo que entenderán la situación más tarde.
Sarah frunció el ceño profundamente después de escuchar la voz de Dylan. Pero ella no se atrevió a contrarrestarlo, y solo asintió con la cabeza. Ailey y Pierre también regresarían a la cafetería al completar su tarea, y Sarah tuvo que reconocer que tampoco podría luchar por mucho tiempo. Las peleas anteriores contra los zombies ordinarios ya habían sido agotadoras, tanto mental como físicamente. Incluso si no le gustaba que Dylan quisiera que se fuera, Sarah asintió con la cabeza. Está bien, los llevaré de regreso. Si hay algunas cosas de repuesto con las que te encuentras, por favor déjame algunas, jeje. Tratando de ocultar su leve rastro de frustración, Sarah trató de reírse de su mal humor y, al mismo tiempo, también le pidió algo de botín a Dylan. Dylan no se molestó en intentar buscar el significado oculto detrás de sus palabras. Los cristales de esencia de los zombies de nivel 0 no le servían de nada, y necesitaría más de 2000, solo para subir de nivel una vez. Y después de subir de nivel, el número aumentaría exponencialmente. Mientras tanto, para los supervivientes sin nivel o los ascendentes de un nivel inferior, las esencias que no requería podrían considerarse bastante útiles. Después de creer que le había respondido a Sarah de manera satisfactoria, se dio la vuelta. Pierre y Ailey trabajaron rápidamente con los cadáveres de los zombies mientras Sarah conducía a las 3 enfermeras a la cafetería. Tarde o temprano entenderían cuánto había cambiado el mundo, así que no había necesidad de obligarlos a hacer cosas. Por lo tanto, Dylan no estaba preocupado y pasó junto a Oliver, mientras sostenía con fuerza su lanza de piedra reforzada. Vamos. Incluso si Oliver no expresó activamente su deseo de seguir luchando, esto no era necesario. Los dos eran un par ahora, un equipo de luchadores y Oliver simplemente seguía a Dylan en la mayoría de las ocasiones. No fue sorprendente verlo seguir a Dylan cuando entraron al corredor delantero. Subí de nivel. Pierre de repente exclamó con un ligero rastro de alegría, y le dio una brillante sonrisa de Dylan, quien intervino. Dylan era el más joven entre los sobrevivientes, excluyendo a la joven enfermera, que se uniría al grupo de sobrevivientes. Pero incluso entonces, su actitud y comportamiento hizo que otros creyeran que era más maduro y confiable que otros en los tiempos actuales. Asintiendo a Pierre, Dylan miró hacia adelante un momento después antes de que sus ojos brillaran. Tal vez estaba equivocado. ¿Hay otros más fuertes? Podía escuchar un gruñido profundo en la intersección más adelante, lo que le dio la esperanza de poder encontrar zombies un poco más lejos. Acelerando el paso, corrió hacia adelante, pasando por las habitaciones cerradas que aún tenían que mirar cuando emergió en la intersección en T. Con una rápida mirada hacia su lado derecho e izquierdo, Dylan evaluó la situación en ambas direcciones y vio carne podrida, intestinos y huesos tirados por todas partes. Esto ya era extraño, pero no todo lo que notó. Las ratas cornudas están a la izquierda, concluyó rápidamente y se dio cuenta de que realmente podría haber algunos atajos u otros caminos entre el corredor izquierdo y el delantero. Mientras tanto, el lado derecho les mostró una escena similar cuando vieron por primera vez el corredor delantero y el zombie glotón. Al igual que ese corredor, incluso este no tenía zombies. ¿Hay uno más de esos zombies altos? ¿Por qué de repente comienzan a comerse unos a otros? Dylan no estaba seguro de la respuesta a la pregunta de Oliver. Por lo tanto, se encogió de hombros y se le ocurrió una posible explicación. Tal vez hay tipos similares de zombies, o algunos zombies pensaron que devorar a los de su propia especie también los beneficiaría. Los cristales de esencia deberían ser útiles para todo tipo de seres vivos. Si los zombies se comieran las ratas, también podrían subir de nivel bastante rápido. Mientras tanto, ocurriría un escenario similar si fuera al revés. Por eso también Dylan se puso más atento cuando encontró manchas de sangre en el lado izquierdo. También había algunos en el lado derecho, pero eran relativamente menos. ¿A dónde debemos ir primero? Oliver preguntó de repente, mientras apretaba con más fuerza las dagas de cuerno de rata en su mano. Ciertamente no eran afilados, y mucho menos lo suficientemente duraderos como para perforar el cráneo de un monstruo de nivel 5. Como tal, estaba un poco nervioso por su próxima pelea, pero antes de que pudiera preocuparse más, los gruñidos de varios zombies a su derecha lo alcanzaron. Ahí está tu respuesta.